Hola a todos, voy a hacerles este video con el propósito de que comprendan elementos generales de el peronismo histórico. Como ya seguramente hemos trabajado en clase, este es un periodo muy relevante de la historia de nuestro país porque el peronismo histórico va de 1946 a 1955 y habla del surgimiento de un partido político de masas con líderes fuertes que han tenido relevancia a favor o en contra, lo quiera no, pero hay que reconocer que tiene relevancia la definición eh, política, social, económica y cultural de nuestro país en las últimas décadas. Como para iniciar, deben recordar, ahora estamos, que habíamos empezado a hablar acerca de Perón, que a partir del golpe de Estado del 1943, él es un oficial del grupo de oficiales unidos de las fuerzas del ejército, que toman el poder bajo el argumento de que el periodo anterior es una democracia extremadamente fraudulenta, lo cual no deja de ser cierto, pero es notable y es necesario recuperar, entender cómo en nuestro país hay muy poca adhesión al sistema democrático. Claro ejemplo de que tenemos variados y muchos golpes de Estado a lo largo de todo el siglo XX, y que se utilicen dentro de los golpes de Estado la idea de que se va a recuperar la democracia mediante un golpe de Estado, algo muy contradictorio. En este caso, bueno, después vamos a volver sobre esta diapositiva. Recordar que en ese golpe de Estado, Juan Domingo Perón participa como oficial del ejército y que no ocupa un cargo eh, como muy relevante al parecer en ese momento, sino que él adopta el cargo de secretario de Trabajo y Previsión. La idea de esta flecha ascendente tiene que ver con cómo a lo largo de muy poco tiempo este hombre toma relevancia en puestos políticos y es muy importante. ¿Por qué razón toma una Secretaría y Trabajo y Previsión y por qué esta le permite adquirir tanto poder? Porque como secretario de Trabajo de Previsión, tiene la función de intervenir entre los sectores de los productivos que están en conflicto, entiéndase los sectores empresariales con los sectores obreros o los sindicatos. Como parte de un funcionario en Estado, aunque sea de un gobierno de facto, intervenía para mediar en esos conflictos. Lo particular de este secretario de Trabajo y Previsión es que en el momento en que empieza a mediar en los conflictos, tiende a resolver a favor de los sindicatos, a favor de los sectores obreros. Por ejemplo, dando beneficios de aumentos salariales, reducción de las jornadas de trabajo, llamando la atención sobre los sectores industriales o de la Unión Industrial Argentina, UIA, o la sociedad rural, sobre las condiciones en las cuales se tiene a los obreros y las obreras. Eso le va a generar una adhesión sobre un sector de los sectores populares de la Argentina que hasta el momento no habían encontrado una representación política que escuchara sus reclamos. Brevemente recordemos que los sectores dominantes en Argentina tienen su representación política a partir de los partidos políticos conservadores. La clase media que se había producido décadas atrás había encontrado un nivel de representación en otro partido político democrático y popular como es la Unión Cívica Radical. Y en la década del 30 se había modificado nuevamente la estructura social y había una gran cantidad de sectores populares, sobre todo en los centros urbanos, que no tenían representación política. Es allí en donde Perón focaliza sus esfuerzos, por ejemplo, con estas acciones a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ese punto, rápidamente va a escalar como ministro de Guerra en un contexto de una Segunda Guerra Mundial, más allá de que Argentina no esté en ese momento interviniendo en el conflicto, no está participando, sí es relevante el puesto, se entiende en un contexto. Y va a acceder a la vicepresidencia. Volvemos aquí. ¿Qué pasa con aquellos compañeros de armas del golpe de Estado? En ese ascenso rápido de Perón, entendieron que la forma de cortar la presencia política de este hombre era metiéndolo preso. Metiéndolo preso, el 9 de octubre de 1945, Perón, que era vicepresidente, es puesto preso, es llevado a una isla en la cual muchos otros también presidentes también han estado, que es la isla Martín García, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires,
por el Delta, y en ese periodo, desde ese día hasta el 17, son 8 o 9 días nomás, se organizan sectores de los sindicatos, sobre todo la Confederación General del Trabajo, la CGT, junto con otra figura muy relevante que va a ser la esposa, la segunda esposa de Perón, que es Eva Perón, y se va organizando una gran y masiva protesta popular que reclama la libertad de ese líder político en el cual se había convertido Juan Domingo Perón. Esto se logra. Esta es una clara demostración del poder político que tiene esta persona, de cómo logra ese líder carismático asociarse con los sectores populares, con los sindicatos, y también esa figura emblemática que es la de Eva. Se cae el golpe de Estado, se llaman a elecciones, y en ese periodo de octubre a febrero se crea un partido político, que es el Partido Laborista, y el 24 de febrero de 1946, Juan Domingo Perón gana en unas elecciones democráticas en nuestro país, con una amplia mayoría, de una manera, con una soltura bastante importante. Ahora, fíjense que volvemos a esto. Es un gobierno, ¿se acuerdan que habíamos mencionado? Populista, de base popular, apela a una fuerte base popular. ¿De dónde vienen la gente que apoya el peronismo? Son migrantes internos, es decir, gente que durante la década anterior se han movido hacia Buenos Aires, que son de las provincias y que no tienen representación gremial, no tienen representación política, y decantan o adhieren al peronismo, que además habían sufrido durante la década anterior, durante el periodo de la década infame, no obtener esta representación política. Los gremios tampoco habían tenido muchas chances de poder generar algún tipo de beneficio, y además se sufre culturalmente por el término de incluso ser considerados de manera peyorativa o negativa, los espaldas mojadas o los cabecitas negras que vienen del interior, la gente del interior, los negros. Entonces hay una conjunción de factores que hacen que sean la base de este partido. Acá lo que dejamos son algunas imágenes que tienen que ver con el 17 de octubre y que se van a convertir en un elemento histórico del peronismo. Vemos dos imágenes acá sobre un tranvía y acá sobre el 17 de octubre, la gente, una señora acá, ¿sí? O un descamisado, con los pies todos en las fuentes enfrente de la Casa Rosada. Más allá de lo anecdótico, o más allá de que haya estado organizado, el peronismo en su discursivo habla como una movilización espontánea, pero de hecho fue organizado, hay un paro de la CGT que estaba previsto, hay una organización previa. Más allá de eso, del organizado que estuvo y del discurso de uno de otro lado, lo relevante el 17 de octubre que nosotros vamos a considerar es el hecho de que pone por primera vez de manifiesto una movilización de miles de personas que toman el ámbito público, y que por primera vez son los sectores populares que tienen este tipo de manifestación, que ocupan el espacio que tradicionalmente había sido de las clases altas. De ahí hay, en términos culturales, una brecha que se va abriendo, ¿sí? Que tiene que ver casi con esto, con la disputa del espacio público. ¿Quién ocupa el espacio público? ¿Quién hace suyo el espacio público? En las plazas tradicionalmente en nuestro país. En esto muestra es la irrupción de los sectores populares en la política argentina. Acá tenemos, digamos, cómo este elemento, esta apelación a las grandes movilizaciones es parte de la liturgia o de lo simbólico del peronismo, que tiene que ver con recordar o rememorar ese suceso y considerarlo como un hito, como parte fundante del propio partido. En una imagen acá tenemos un afiche, dice 1945, 17 de octubre de 1952, el año ya Eva muerto, pero dice mártir del trabajo, que recuerda a esta mujer y el vínculo enorme emocional que genera con los sectores populares. Si ustedes se detienen a ver la imagen, aparece ella rodeada de una especie de laureles con una cinta, y la gente de los sectores populares evidentemente muy conmocionada por su muerte. Y la otra, una imagen histórica de otro 17 de octubre con esta apelación a las grandes movilizaciones masivas como demostración de que el poder del peronismo está ahí. Bien,
Ahora, más allá de la apelación popular, tiene que tener un sustento económico en el cual el gobierno pueda brindar estos beneficios que anteriormente mencionaba. Como también lo mencionaba en clases, no es algo propio del peronismo únicamente, sino que es algo del contexto histórico, internacional, latinoamericano también, propio del sistema capitalista, en donde los estados tuvieron que salir a intervenir luego de una enorme crisis económica, y que en esto en Argentina es como el periodo más importante, se reconoce durante la etapa del peronismo. Inicia un poco anterior, pero más o menos ahí se destaca. ¿Cómo funcionaba la intervención en la economía por parte del Estado? Que a algunos le va a generar beneficios y hay otros sectores que después de un tiempo se van a sentir muy inconformes con lo mismo. La idea en un primer punto nace aquí, juntas reguladoras. Es una institución del Estado, se crearon previamente. Son aquellas instituciones que se encargan de negociar o comprarle la producción agropecuaria, aquellos sectores que no estaban pudiendo venderlos, esto en la década del 30, previo a esto, por la enorme crisis económica, no podíamos vender al extranjero la carne, los cereales, la yerba mate, el azúcar. ¿Mm? Y al no poder hacer eso, hay una enorme crisis económica. Entonces el Estado se interviene para hacerse cargo de la misma y para poder encontrar una solución. Las juntas reguladoras son eso. Había junta reguladora del mate, junta reguladora de la yerba, junta reguladora de la leche, del trigo, de la carne, del azúcar. Juntan a los productores, se hacen cargo de comprar la producción y la misma se destina a otra institución del Estado, el IAPI, Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio. Es esa institución que negocia, que va hacia el comercio exterior, que negocia con otros países para encontrar convenios comerciales que permitan vender los productos agropecuarios. Obviamente, como yo les decía, hay una diferencia entre lo que se le compra al productor y se vende más caro. ¿Qué pasa con ese dinero? Ese dinero ya no queda en los productores privados, queda en el Estado. ¿Qué se hace con ese dinero? Se puede destinar al otro control de la economía, que es el sector financiero. En 1937 se había creado el Banco Central de la República Argentina, es la institución financiera que controla el dinero que entra y que sale del país, que se regula, que no queda en manos privadas, sino que lo hace el Estado, y parte de ese dinero que entra, se lo llama divisas, es decir, que entra dinero, y que puede ser destinado, por ejemplo, a dar créditos al Banco Industrial. Obviamente, ¿a quién le va a dar el Banco Industrial crédito? A las industrias que se están generando. De eso, y de un otro lado, el propósito es generar empleos. Porque la gente, hay mucha desocupación, entonces el Estado se hace cargo de generar empleos desde ese lugar. Entonces hay empleos públicos, no solo se dan créditos a las empresas privadas, sino que también hay empresas del Estado. Ya previamente teníamos algo que coincide con los gobiernos democráticos, los partidos políticos como el peronismo y el radicalismo, que son las empresas estatales. Irigoyen, el presidente radical de la primera experiencia realmente democrática en nuestro país, en 1922 había creado YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, e ICF, Yacimientos del Carbón Carboníferos Fiscales, es decir, que son empresas del Estado, cuidan la soberanía económica. En el caso del peronismo, ¿cuál es el punto de conexión? Que se sigue con esa metodología y se compran muchas empresas, se estatizan muchas empresas que antes eran privadas. Por ejemplo, esas empresas del Estado en ese momento tienen sobre todo garantizar servicios, transporte, controlarlo en manos del Estado. Aerolíneas argentinas, la flota mercante, barcos para llevar y traer los productos que se venden, el correo argentino, agua y gas del Estado, garantizar agua potable, servicios básicos para la población. Eso genera empleo, porque hay obra pública, entonces también hay empleos públicos. Hay muchos beneficios en esas empresas y demás, y en todas las que se tienen que garantizar aumentos salariales, el pago por accidente de trabajo, aguinaldos, las vacaciones pagas, las creaciones de mutuales.
Y también tiene impacto social para aquellos sectores que ni siquiera ingresan en el campo laboral, que no son trabajadores ni trabajadoras activas. Por ejemplo, las personas muy ya viejas, que no tenían jubilaciones previas, huérfanos, madres solteras, gente que no tiene la posibilidad de trabajar. Hay una fundación, que es la Fundación Eva Perón, que va a cubrir esa parte de la población para generar beneficios. Por ejemplo, acá tenemos algunos de los elementos. Aquí vamos a recuperar el Perón cumple, que dice ya son argentinos, esta idea de los afiches es muy fuerte, la propaganda, un obrero o un ferroviario sosteniendo los ferrocarriles, ya son argentinos, se los compramos a los ingleses, ahora son nuestros. Volvemos a recuperar acá las grandes movilizaciones masivas del peronismo, y en este caso en concreto tiene que ver con la solicitud de que en la nueva, en el nuevo candidatura presidencial incluya a Eva Perón, esta mujer que de hecho se pasaba horas enteras en la oficina recibiendo pobres y escuchando cada uno de los reclamos y atendiéndolos de manera personalizada. Entonces eso genera un vínculo emocional muy fuerte con los sectores más desfavorecidos del país, con ella. Y sobre todo también la CGT, que la sigue mucho, digamos, hay un vínculo también muy fuerte de ese sindicato con Eva. Se hace una gran movilización en donde se le pide que ella sea la candidata, sea la vicepresidenta, que ocupe un cargo político, pero ella lo declina, lo rechaza. ¿Por qué motivos? Estaba enferma de cáncer, lo sabía, digamos, el discurso de hecho que hacen frente a la plaza, frente al edificio de la CGT. Si tienen la oportunidad de ver los videos, o voy a tratar de dejar algunos de ellos aquí. Todo el tiempo su marido, Juan Domingo Perón, la está sosteniendo para que no se caiga, y además para que no se quiebre emocionalmente, porque le cuesta mucho rechazarlo, porque sabe que realmente el tiempo de vida que le quedaba era muy poco. Bien, acá tenemos algunas cuestiones de la Fundación Eva Perón. Creo que les voy a tratar de subir algún video, esperemos que YouTube me lo permita. Nuevamente vemos el tema de los afiches, que hablan acerca de cómo el Estado nacionaliza o recupera el control de la economía. Aquí otra vez. Y uno de los elementos que sí habíamos considerado tiene que ver qué pasa con el proceso de peronización de la sociedad. Y en este caso exclusivamente estamos hablando de la educación primaria, secundaria y en las universidades. Brevemente, educación primaria, por ejemplo, hay libros de lectura para el ciclo básico que se exaltan la figura de Eva y Perón, libros de lectura Mi mamá me ama, Mi mamá me mima, Eva nos ama, eh, Perón y Eva nos aman. Ahora va a quedar en imagen. También los libros de la educación secundaria, incluso en la primaria en los últimos años, y también se leía La razón de mi vida. Un detalle importante es que ha sido un elemento de fuerte crítica a los sectores opositores, digamos, que se haya impuesto estos libros de lectura que eran de carácter obligatorio en la escuela. Hay un detalle a considerar, y es que desde 1951 y 52 se empiezan a implementar. Son 4 años más o menos que funcionan y después de hecho se prohíben. O sea, es muy corto el tiempo en el cual se dan estos libros. Es un dato también importante a reconocer. Y las universidades, que tradicionalmente habían sido tan autónomas de los gobiernos, sí van a ver que hay un montón de profesionales que adhieren al peronismo, entonces también hay una peronización dentro de las universidades que los sectores universitarios van a rechazar y van a reconocer muy fuerte. Así que también hay unos elementos a considerar que deben ser, que los vamos a ampliar y se profundizan en clase, para entender, digamos, el posicionamiento de cada sector como a favor y en contra. A ver. Bien, ¿cuáles son las causas de la caída del gobierno? Algunos elementos es que la economía en algún punto entra en crisis. De hecho en 1949 hay una sequía importante y es un modelo económico que depende de poder obtener regalías, un dinero extra de los productos agroexportadores, porque todavía no se había logrado sostener un desarrollo económico industrial separado del agro. Todavía dependíamos del agro, que es uno de los grandes inconvenientes de nuestro país, no solo en este momento, sino
200 años de historia. Perón, debido a que hay dinero, quita subsidios a las empresas, por lo cual ahí se generan algunos inconvenientes, congelan los salarios, no hay aumentos porque no hay dinero, se reducen los términos de intercambio, estamos vendiendo muy barato y estamos comprando algunos productos industriales muy caros, eso significa un déficit en la balanza comercial, gastamos más de lo que tenemos. Y entonces son algunos elementos que van a ir como desgastando el segundo gobierno, ya una vez también quitado mucho de la chispa que tiene que ver con la muerte de Eva, entonces hay un Perón también muy, muy apagado, muy expectado, y tiene un impacto también. ¿Cuáles son los sectores opositores que se fortalecen en este periodo? La sociedad rural, los sectores de la Unión Industrial Argentina, algunos sectores sindicales que notoriamente le hacen huelga a Perón, cosa que realmente no había pasado, y la iglesia, que inicialmente Perón había estado, digamos, muy en vínculo, asociado con la iglesia católica, lo vamos a ver esto un poco más en detalle en el aula, pero que después tiene como grandes enfrentamientos porque se elimina la enseñanza religiosa, se respeta el concepto de laicidad, la escuela laica, se le molesta mucho a la iglesia, se establece una ley de divorcio, después va a retroceder en otros periodos, pero eso le genera a la iglesia un quiebre muy fuerte con el gobierno, y la ley de reconocimiento de los hijos ilegítimos, es decir, fuera del matrimonio, que se hagan cargo los padres de aquellos hijos que están fuera del matrimonio, que implica un reconocimiento económico, por supuesto. En lugar de debilitar, digamos, un derecho de esos niños y niñas que están fuera y que no pierden derechos, la iglesia para él es un escándalo, por lo tanto se suma a los sectores opositores en términos más bien de carácter moral. ¿Mm? Y aquí, eso va a hacer que en 1955 los sectores opositores vayan siendo cada vez más fuertes, las tensiones y de hecho la violencia se va extendiendo, de hecho bombardean Buenos Aires los opositores, hay miles de muertos, 600, perdón, muertos, no se tiene todavía incluso un número concreto, pero de hecho el ejército, las otras fuerzas, la aeronáutica, la armada, la aeronáutica, va a sacar los aviones, y como no le gusta el peronismo, que es un gobierno que, lo quieran o no, ha sido legítimamente elegido por el pueblo por voto, mediante elecciones limpias, eh, se conjugan las fuerzas, esos sectores de las Fuerzas Armadas con los sectores económicos, como la UIA, la iglesia también, y bombardean Buenos Aires. Literalmente sacan los aviones y tiran bombas sobre la ciudad, en pleno día. Como respuesta también hay otros sectores que salen a quemar iglesias, o sea, hay un marco de violencia bastante fuerte, entendamos en un contexto histórico bastante, el siglo XX de por sí a nivel mundial es muy violento, y en un país en donde viene atravesado por golpes militares y la democracia lamentablemente todavía no ha sentado fuerte en nuestro país. Y otra cosa que también vamos a trabajar con mayor profundidad en, en el aula, y es que muchas veces se habla en términos discursivos que el peronismo es fascista, que hay una mirada negativa del populismo. Les he mencionado que el populismo como categoría corre muchas veces con esta mirada negativa, y que trabajarlo en el aula a veces puede ser medio arisco, medio conflictivo, es una categoría compleja, pero lo vamos a trabajar mucho mejor en el aula. Eh, esa apelación a un líder, la existencia de líderes carismáticos existe, esa apelación al pueblo existe, las grandes movilizaciones también existen, pero todos los fascismos siempre apelan al pueblo, poseen rasgos populistas, pero no todos los gobiernos populistas son fascistas o poseen rasgos de... Por ejemplo, el de Perón, Getúlio Vargas en Brasil, Cárdenas en México, que ya lo hemos mencionado. Y que es una categoría complicada, pero hay que reconocer eso, ¿sí? Y en relación a los los gobiernos populistas que mencioné, son completamente compatibles con la democracia. Es una democracia populista, no la liberal democrática, es otra forma de democracia. Pero el populismo tranquilamente y completamente puede ser
es compatible con los valores democráticos. Bien, ¿qué tienen en común? El pueblo, un líder carismático, las grandes movilizaciones, surgen este tipo de gobiernos populistas como una respuesta a la crisis de las democracias después de la década del 30, porque en el nivel mundial se creía que no, la democracia no daba respuesta, entonces surgen muchos líderes que apelan a un discurso muy violento, en el caso del fascismo, estamos hablando de gobiernos como el de Hitler en Alemania, como el de Mussolini en Italia, que apelan rápidamente a la violencia, hay una ruptura con la democracia porque la consideran insuficiente, tienen esos rasgos, una violencia extrema en contra de aquellos que se oponen, y cuestiones raciales, sobre todo en Alemania, o que tienen que ver, o religiosas, digamos, tenemos los guetos, los campos de concentración, los 6 millones de muertos, los sistemas en la Europa del mismo periodo. ¿Qué pasa con los populismos? Hay una democracia directa porque hay un poder político que apela a ese vínculo al pueblo. Se opone a la democracia liberal, pero no significa que deje de ser democracia. Está legitimado en las elecciones, porque son elegidos por voto, y cumple con los principios de soberanía, de participación popular. Bueno, después quizás vayamos a trabajar la muerte de Eva Perón en algunos casos, pero en 1955 la profundización de la crisis, se fortalece la oposición, que combina la oposición política, la religiosa y económica con las Fuerzas Armadas, y se produce el golpe de Estado que se va a autodenominar Revolución Libertadora, porque ellos quieren venir a liberar a la Argentina de la influencia peronista. Los 3 grandes líderes son Aramburu, Rojas y Lonardi, y ahí tenemos una particularidad de este golpe de Estado, es que hay representantes de las 3 Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Aeronáutica y de la Marina, que son algunas de las cuestiones que van a ir pasando y que los golpes de Estado son cada vez más violentos en nuestro país. Y la segunda mitad del siglo XX es mucho más problemática de lo que venía siendo hasta el momento.